celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, los hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén bien desde el otro lado. Y hoy estamos con la segunda cumbre de herederos. Un tema muy importante que nos ha tocado hablar hoy. Esta es la segunda cumbre del año y que vamos a continuar con el tema que hemos hablado en la primer cumbre. ¿Qué tema, no? Caminando en la unción asignada. Y esta cumbre, esta vez, lo hacemos desde el norte argentino. Vamos al norte. Un aplauso para el norte, por favor. Con las provincias de Santiago del Estero representadas y el Chaco. Así que tiene que ser potente esta cumbre. Hay que arrasar. Bueno, vamos a presentar a nuestros oradores de hoy. Tenemos principalmente, bueno, nuestro pastor Pablo Eijo de Santiago del Estero. También presentamos a la pastora... No, ¿qué pasa con el público? Vamos a la hinchada. La pastora Lidia Hook de Coronel Dugrati Chaco. Bien. También tenemos a la pastora Eliana Schult de Santa Silvina. Y también tenemos a Marcos, que es miembro de la Red Nacional de Herederos, también de Chaco, Santa Silvina. Y bueno, también tenemos que reconocer al pastor Pablo Eijo y a la pastora Lidia como integrantes de la Red Veraca. Así que, bueno, comenzando el tema, como acabamos de decir hace un rato, es caminando en la unción asignada. Y para empezar, a ver, pastor Pablo, ¿qué entendemos por caminar? ¿O en qué consiste el caminar? Bueno, aquí voy a tener pequeñas ayuditas. Bueno, en principio el tema es bien amplio. Son 3 puntos que vamos a tratar, si podemos, tratar de asociarlo de la manera más sintética posible, que es, en primer lugar, el caminar, que es todo un tema. Lo segundo es la unción, muy importante. Y luego la asignación, que tiene que ver en realidad con el propósito, ¿no? Muy importante también poder
lo dejemos más o menos definido. Cuando hablamos de caminar, y bueno, buscando siempre el diccionario como hace la profeta Verónica también, como para... Y caminar es una senda, es un recorrido, es conducirse, es un itinerario, es un trayecto. Pero también me llamaba la atención que una de las acepciones es un estilo, es una forma, es una manera, es un programa, es un proyecto y es acción. O sea, cuando nosotros entramos en el llamado del Señor, la persona comienza a activarse, ¿no? No sé qué opinan ustedes con respecto a esto, pero también definiendo que es activación, es empezar es la forma también con la que caminamos y también tener en cuenta hacia dónde nosotros vamos, ¿no? Importante, entonces ese caminar implica movilizarnos, implica primero ponernos de pie, incorporarnos y saber hacia dónde vamos. Exactamente. Porque si no sí. estaríamos dando vuelta. Salir del estado de confort, porque caminar es eso, como decía, levantarnos, movernos, implica hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo, que muchas veces es estar quietos, o estar acostados, o estar dormidos. Entonces ese movernos implica ese caminar implica ese movernos. Claro, también teniendo en cuenta que es de una determinación, ¿no? Y también tener en cuenta que vas a pagar un precio por ese caminar, porque el caminar, hablándolo desde lo más básico, es gastar energías, y esto va a tener un precio. Yo me acuerdo cuando el Señor lo llama a Abraham, le dice, bueno, camina delante de mí y sé perfecto. Ahí también leía, hay versículos, muchos versículos como mencionando a Enoc, que lo mencionaron en la cumbre anterior, sí, que no caminó con Dios, dice la palabra. También Noé, hay un versículo muy lindo de Noé también en Génesis, a ver si lo tengo por acá, Génesis, bueno, que habla que también dice Noé caminó con Dios también. Se levantó en una generación difícil, ya lo vamos a buscar, y que también él caminó con... Y así muchos hombres en la Biblia que activaron su llamado y empezaron a caminar, ¿no? Bien, caminar en la unción es precisamente activar la unción. Bien. Porque Primera de Juan nos habla que ya tenemos la unción. Bien. Esa unción permanece, esa unción nos enseña, dice también. Es importantísimo entonces caminar en la unción. No es caminar a donde quiero yo. En cualquier camino. No es hacer la mía. Es hacer lo que Él me asignó. Por eso me gusta la unción asignada, ¿sí? Y sí tiene un costo, como decía Marco. Sí, yo creo que lo entiendo de esta manera, el caminar también con decisiones. Sí. ¿No? Exacto. De vida. Uno va tomando decisiones, porque a veces digo, caminar en la unción asignada, y es como algo abstracto a veces para nosotros. Y ponerlo en la práctica es, bueno, decisiones. ¿Qué decisiones vas tomando? Yo me doy cuenta que hay gente que no sabe hacia dónde caminar. Por eso después lo vamos a definir bien lo que es el propósito, ¿no? Porque nosotros tenemos ya una dirección. Fíjate que, no sé si ustedes, cuando leemos la Biblia, el caminar lo asocia mucho con andar, andemos, ¿sí? Sí. Y pienso que cuando empieza el llamado, nosotros lo primero que sucede en nosotros es activarnos, ¿no? Es la actividad. El caminar implica, aunque es simbólica la palabra, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, el que viene en pos de mí, el que me sigue, ¿viste? Todo eso habla, tiene que ver con actividad, ¿no? La persona comienza a transitar, pero siempre sabiendo. Entonces, se pone en funcionamiento, no es solamente, no implica literalmente, sino es un simbolismo que habla de actividad. Me acordaba de un versículo, no sé si ustedes, que dice, no seas como el caballo, Sí. ni seas como el mulo. Sí. No sé si... Que tienen que ser... El caballo, ¿qué hace? Se te escapa. Y corre. Sí. Habían mencionado en la cumbre anterior de que es importante no correr. Eso me parece bien porque hay personas... Caminar no es correr. Exactamente. Pero tampoco es estancarse, que es lo que recién estábamos charlando un poquito. Mucha gente a veces que está como estancada y no está caminando porque no sé si sabe a dónde va, ¿no?
Sí, también entender que así Dios te haya marcado tu propósito, tu asignación, eso no es instantáneo ni es ya. Hay quienes reciben una palabra, Dios te quiere en tal lugar o para tal cosa y creemos que ya es. Pensamos, por ejemplo, en la vida de David. David, de muy jovencito, fue sacado de detrás de las ovejas, dice la palabra. Él era pastor de ovejas. Y viene el profeta y dice, acá vamos a hacer una fiesta porque Dios me dijo que tienes su rey para elegir aquí. Y bueno, leemos la historia, todos los hermanos dijeron, nosotros. Y dije, no, ninguno era, hasta el profeta se confundió. Y entonces, no, tiene que haber alguien más. Si Dios me mandó acá, para alguien es. Y, sí, queda. Era el olvidado, era el que no era tenido en cuenta, iba a haber una fiesta en esa casa y ni lo invitaron. Y este David fue muy, a mí me llama mucho la atención porque la palabra especifica, fue ungido en medio de sus hermanos. Fue notorio, creo que para los hermanos, y que también pienso que para David mismo, porque a veces el que tiene esa asignación no cree que podría ser él, que podría ser yo. A mí. Porque eso tiene que ver con comparación, ¿no? Yo creo que es por ahí nosotros conocemos lo que hay en nuestro interior y por ahí no creemos lo que Dios puede hacer a través nuestro. Conocemos ese vaso de barro con todas sus imperfecciones y es por ahí, yo creo que uno no se lo cree. Sí, fíjate que hablábamos de que el camino implica primero actividad, ya te empiezas a recorrer el camino. Muy importante que la Biblia habla mucho, por ejemplo, de no andar perdidos, ¿sí? Entonces uno sabe que tiene un camino que transitar. Lo segundo es la forma en la que caminamos. No sé si ustedes se coinciden, ¿no? Sí, yo pensaba en el versículo en Hebreos, ¿no? Donde dice corramos con paciencia. Bien. Y es una contradicción, el correr con paciencia no funciona así, ¿no? Correr. Pero pensaba en esas carreras, las competiciones de carrera a largo plazo o a largo término, que son de perseverancia. La maratón. Claro, la maratón, exacto, que es de perseverancia, que no es correr a lo tonto, correr rápido, decir, para llegar, sino perseverar, que creo que eso nos caracteriza como cristianos en la vida Bien. de fe misma, la perseverancia. Y es correr con paciencia, es estar en un continuo movimiento. No estancarse, como decía recién el pastor, sino que tiene que haber un movimiento en mi vida de este caminar, en este caso ya correr, si bien caminar no es correr, pero ese correr con paciencia me hace pensar en un movimiento constante para perseverar. Yo creo que es tan lindo el tema, es tan bien armada la frase, ¿no? Porque el caminar a veces no tiene sentido para los jóvenes si no entienden que hay una unción que los va a acompañar y un propósito. O sea, por eso es muy importante que a lo largo de la cumbre lo vayamos asociando, que el caminar no es salir a caminar así sin saber para dónde vamos, sino que nunca Dios nos ha llamado para andar perdidos, sino saber que empezamos a caminar, pero primero con la presencia de Dios, ¿no? Encima la capacidad de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. Y lo tercero es con un propósito definido. Es decir, nosotros sabemos o en algún momento se nos va a revelar, vamos a tener revelación de propósito, se nos va a decir cuál es nuestro destino profético, como dicen algunos, ¿no? A mí en particular te lo digo porque a mí me ha ayudado muchísimo eso. Saber a dónde iba desde un principio. Y es un poco que te empieza a simplificar las cosas, ¿no? Ahora, interesante que no estamos hablando solo del propósito ministerial. Interesante Sí, eso. Exacto. Porque nosotros podemos tener asignaciones en distintas áreas. Precisamente David era para ser rey, Exacto. no era para ser un sacerdote. Exacto. ¿Sí? O un profeta. O un profeta, pero también las asignaciones pueden ser en lo natural, Exacto. para una tarea específica, para un lugar específico, para desarrollar un área. En la sociedad, ¿no? En la sociedad. En la parte empresarial, en la parte de la educación, en la política. En lo judicial. La justicia es importantísimo, que haya ahí gente de proba, gente formada, pero que también sea íntegra y tenga
unción para eso. Exactamente. Ahora, me acordaba de José, ahí asociando los... Cuando hablamos de caminar, podemos decir que es proceso. Siempre es proceso, caminar. Justamente vuelvo a David. David, vaya que tuvo proceso. Claro. Casi 15 años y los historiadores hablan de más o menos a los 15 años fue ungido y creo que como a los 30 casi, recién comienza su primera parte del reinado, porque después le agregó 15 años. ¿Y Jesús? Y 30. 30. ¿Y Moisés? ¿Y Moisés? Caminó demasiado. Bueno, Vaya. podemos decir entonces que caminar es sinónimo de proceso, ¿no? Sí. Y sobre todo comparando con diferentes personajes de la Biblia, como acaba de decir el pastor, José, David, ¿no es cierto? ¿Qué otros personajes también podemos hablar? Bueno, ahí hablamos de José, de Daniel y de Salomón. No sé si podemos comparar ahí procesos, ¿no? ¿Cómo fueron los procesos, por ejemplo, de José? Claro, bueno, José, yo justo hablábamos un poquito fuera de cámara, ¿no? Yo creo que ese proceso en José fue fuerte, todo lo que él vivió, porque el mimado, ¿no es cierto? Tenía la túnica de colores, era como el más cercano al padre, tiene sueños, Dios le da sueños y demás, y después todo lo que vive, abandonado, vendido por sus hermanos, hasta en la cárcel, nadie se acordaba de él, es un golpe al orgullo. O sea, yo creo que ahí Dios lo retrató con el orgullo. Pero vos fíjate que cómo es Dios, ¿no? Porque te trata para ese propósito, ¿no? Y vos no podés sacarlo a José desde cuando le he revelado el sueño y ponerlo a manejar una nación. Claro, ¿no? No puede ser instantáneo. Tiene que haber un cambio, tiene que su carácter ser tratado, tiene todo un proceso que es doloroso, pero te forma para ese. Podemos decir entonces que el proceso es importante y es necesario, ¿no? Es Sí, muy necesario. sí, sí. Sin proceso sí. no vas a alcanzar Claro. absolutamente nada. Además, el propósito para el cual Dios lo pone a José era para salvar al pueblo. O sea, ni siquiera, o sea, en ese momento que él tiene el sueño, yo me imagino, se habrá agrandado, dijo, mirá, yo voy a gobernar sobre ustedes. Y la verdad es que Dios ya estaba la unción sobre él, pero tenía que ser procesado, Exacto. porque si no, imagínense si él no era procesado en sus emociones, en el orgullo y demás, lo que hubiera sido si él llegaba, como decir, después del sueño, enseguida llegaba a gobernar. Se dice que el ojo profético de Jacob ya lo vio a él y por eso le dio la túnica. Yo sé que esa túnica representa gobierno, ¿no? Es gobierno. Entonces ya lo vio, pero vos fíjate que lo primero que le sacan a él cuando empieza su proceso es la túnica. La túnica de colores. Y empieza su peregrinar. Primero yo veía el proceso que él tuvo que pasar, la envidia. La envidia, a veces los jóvenes... La propia familia. Bueno, exactamente los mismos, de los hermanos. De los hermanos. A veces las personas se desalientan en el proceso, ¿o no? Sí, por eso es importante caminando, o sea, no dejar de caminar a pesar de... en el proceso no vio nada José. Es más, creo que recién al final del proceso él entendió para qué Dios lo eligió. No era simplemente para ponerlo allá al lado del rey para figurar. No, había un propósito para guardar con vida a mucho pueblo. Lo dijo claro al final de su vida. No creo que lo haya tenido en claro, pero si él se hubiera, ofendido, si hubiera sido un rebelde, si hubiera sido un murmurador, Se hubiera desanimado. si se hubiera desanimado, y hubiera perdido todo. ¿Sí? O sea, entender que Dios no abandona, pero que nosotros podemos retrasar procesos o hacerlos más largos o más difíciles cuando nosotros bajamos los brazos, nos desanimamos, nos enojamos. Hay cosas que pueden hacer más largo y más difícil todavía ese caminar sin ver cumplida la asignación o sin entender siquiera la asignación. A algunos Dios le da la asignación y le dice, y eso te sostiene, ese llamado te sostiene en el camino. Otros saben que tienen que caminar y en el caminar les va a ser revelado.
El versículo que leía hoy, ¿no? De correr con paciencia, paciencia. también habla de despojándonos del peso y del pecado que nos Sí. asedia. Y a veces esas son cosas que nos pesan, por ejemplo, en el alma, ¿no? Que entorpecen el caminar, como decía la Claro, pastora. claro, porque el asedio es eso, ¿no? Te sitia. Sí, te sitia y no te deja avanzar, ni para un lado ni para otro. Y el caminar, hablábamos recién, es estar en un Un avance constante continuo. movimiento. Yo me daba cuenta que no todos los procesos son iguales. Eso tenemos que dejarlo en definirlo, ¿no? A veces tratamos de comparar situaciones, o Nos de comparamos compararnos entre todos nosotros, alguien, ¿no? Pero ninguno tiene el mismo propósito, así que tampoco puede ser el mismo proceso, el mismo trato. Lo importante es que nosotros sigamos caminando. Primero, lo que me gusta de José es que la Biblia se resalta y Dios estaba con él. Todo el En tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cómo lo bendecía en las diferentes etapas en las que él tuvo que estar, ¿no? Porque también estuvo en la cárcel, padeció como esclavo. Es que eso es fruto de la unción. La unción te guarda y la unción hace que sea notorio que Dios está en esto. Sí, Aunque no creo que José se haya dado mucha cuenta. Medio como nosotros, a veces que no nos damos cuenta que... No creo que José, ¿no? Pero Ese el es resto lo notaba. Es un buen punto, ¿no? Sí. Que muchos no se dan cuenta que Dios está con ellos. Sí. ¿No? Que es más, el espíritu, en esta etapa de la gracia, sabemos que en los jóvenes, que todos que empiezan su caminar hacia un propósito, el espíritu de Dios está con ellos. Y no es que está afuera, está adentro, ¿no? Está para ayudarlos, está para fortalecerlos, para sostenerlos, para formarlos. Eso es muy importante que podamos definir, ¿no? Y también para ayudarnos en las relaciones. Exacto. Porque convengamos que lo más difícil es las relaciones. Y lo que puede hasta detenernos son las relaciones, las cuestiones relacionales. Y en eso muchas veces necesitamos el auxilio de la unción, por decir así. No es una cuestión que podamos resolver por nosotros mismos. No la tuvo fácil, José. Daniel. Uy, también. Daniel, adolescente, yo creo que puede haber hasta visto cómo mataron a sus padres y a sus generaciones, arrancado de pueblo. palacio, El porque él era desarraigo. varón de palacio, era del linaje real, desarraigado de su tierra a una tierra extraña, lengua extraña, dioses extraños, todo extraño. Le cambiaron el nombre. Todo, digamos que también se tuvo que aguantar que nunca pudo tener familia, lo hicieron eunuco. Eso. Eso no es fácil Un para sufrimiento cualquiera, dice, tremendo para cualquiera un piensa y muchacho. se terminó mi vida, Por ¿para su qué vivo? descendencia. Sí, o sea, encima en una cultura ajena, o sea, no tengo descendencia, ¿cuál es mi propósito? Cualquiera fácilmente se desanimaría, ¿sí o no? Claro, porque trataron también de arrancar eso, la identidad, todo lo que era Todo. parte de su identidad. Se quedó sin Todo, nada. sin embargo, perseveró. Ahí está una pequeña gran frase. Él propuso en su corazón. El proponernos hace que podamos soportar el proceso y perseverar caminando a pesar de no entender, a pesar de creer. Todo a la vuelta te dice que no vale la pena, sin embargo vos sabés que sí. Es más, después tenemos los episodios, Daniel en el foso de los leones, Daniel, los amigos de Daniel en el horno de fuego. Vaya que tuvo, pero sin embargo lo sostuvo saberse llamado, saber que tenía una asignación, en su caso el don profético. Yo creo que está súper relacionado con la convicción de creer en quién lo ungió y de creer que eso sí iba a cumplir. Y no, aunque todas las cosas todo iba para decir, no, eso no se va a cumplir. José, ¿vas a gobernar? No, a la cárcel. Estaba llegando a un punto dentro de la casa que estaba bien y ahí lo metieron en la cárcel. Entonces, Esclavo a prisionero. Claro. Él creía que iba a gobernador. claro, y, pues, sí, Guatemala, peor. Guatapeor. Y esa convicción de decir, Y no, Daniel también. yo creo que se va a cumplir, porque creo en quién me ungió. Y es que Daniel, fíjate, de príncipe pasó a esclavo.
José, de ser el hijo preferido y el que tenía el manto de la revelación, pasar también a ser esclavo, ¿no? Que ese es un proceso muy fuerte que a veces la gente no lo entiende. Ese salto, ¿viste? De que Dios te da una palabra. He visto muchos casos de jóvenes, muchos jóvenes que han recibido palabra, más a veces en el ministerio Veraca. Vemos muchos jóvenes y de repente, boom, empieza proceso. parecería que empieza para arriba y sin embargo... El proceso va para abajo. Pero es que no nos gusta ser procesados. Claro, Esa es la bueno, cuestión. sí. Vos sos consciente de que al ser procesado estás siendo exprimido por el Señor, digamos, en el alma, ¿no? En las cuestiones emocionales y en todo. Y no queremos pasar por eso. ¿Quién quiere pasar por pruebas? ¿Quién quiere pasar por lo que le pasó a José, a Daniel? Y yo creo que si me dan a elegir, yo digo que no. Claro. Yo quiero la éxito, ¿viste? Hoy Claro. queremos, ¿no? Y que la queremos instantáneo. fácil. Claro. ¿sí? Sin Instantáneo. proceso no hay promoción, eso Claro. tenemos que entender. En el caso de José, en el caso de Daniel, en el caso de David, llegó el tiempo de su promoción, cuando, no sé, quizá menos lo imaginaba, pero primero tuvieron que pasar el proceso. Lo que sí quiero decir es que en el caminar, proceso, siempre Dios está con nosotros. Eso, es Exaltar. importante Eso hay saber que quién me resaltar. llamó, que Exaltar. Él me sostiene y Él no se equivoca ni me abandonó. Ahora, ¿por qué será que algunos la tienen más fácil? Por Ah, ejemplo, está. Salomón. Bien. Bueno, yo pensaba en Salomón que no. Sí tuvo algunas cositas complicadas, no tanto como estos jóvenes, como José y como Daniel, pero acuérdate que estaba tercero en la línea sucesoria. Habrá habido ahí disputas. Tuvo que pechar para llegar, ¿no? Disputas reales que nunca son fáciles, amenazas porque no, ahí a veces había muerte en el medio, pero sin embargo no, sí tuvo una buena vida, ¿no? Un buen pasar hasta que llegó su... O sea, podríamos decir que no todos los procesos son iguales. Y por eso tal vez no compararnos para no desanimarnos. Exacto. También pienso en esto de las bendiciones que se van acumulando, Ahí está. ¿no? De generación tras generación, porque ahí yo creo que se ve eso, ¿no? Que Dios trabaja no solamente por una persona o en una persona, sino con vista en la generación. Generacional. Claro, y lo que vos alcanzás, digamos, en lo espiritual, ¿no? Al caminar en tu unción asignada, yo creo que hay muchos procesos o muchas dificultades que uno vive que ya los hijos o los nietos o los que vienen detrás ya no la van a sufrir, sino que ya lo tienen que tener incorporado, ya lo tienen que tener ganado, ¿no? Bien, ahí habla precisamente de Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Importante, porque hasta David tuvo cierta cosa que no pudo hacer, edificar el templo, pero llegó a preparar todo para que Salomón sí lo hiciera. Sin embargo, Salomón sí, el corazón de Salomón fue probado por Dios. ¿Sí? Cuando se le presenta la primera vez que él se va Gabaón solo delante de Dios y Dios le dice, pide lo que quieras. Y ahí Dios conoció, o sea, había una fibra de rey ya instalada. Además, Dios le gustó que él pidiera, en vez de pedir reinos, poder, fama, pidió sabiduría. Y le agregó lo otro como añadidura, como siempre, Dios nunca se queda corto. Está bueno que podamos pedir, pero está bien que esto que mencionabas, por eso es importante que aunque el proceso sea largo, para mí saber que yo lo camino y estoy ganando territorio y estoy ganando esa revelación ya para mis generaciones. A veces creo que la vida cristiana es como una carrera de postas. Yo tengo que correr lo más lejos posible para que mis hijos ya agarren más adelante, lo más adelantado posible esta carrera y mis nietos mucho más. O sea, lo miramos así aún en lo natural. ¿Sí? En lo natural muchísimas veces vemos generaciones en la misma asignación, si se quiere, y vemos que eso se profundiza, si realmente son sabios, lo tienen. Y la verdad es una bendición cuando decir, este establecimiento tiene 80 años, este establecimiento ya tiene 100 años.
bueno, es importante que hayan entendido y haya generaciones que entiendan que eso es una asignación. Es buenísimo. Y creo que el costo que pagó David le acortó el camino a Salomón. Y con todo, a pesar de lo que usted dice, que la verdad es una verdad espiritual, ¿no? Con todo, tampoco Salomón obvió el proceso. O sea que para todos tenemos. hay proceso. Así Nadie como escapa del proceso. para todos hay asignación, para todos hay proceso, ¿no? Es que no, si no hay, no se cumplen los propósitos si no hay la formación. Yo siempre digo que la gracia de Dios tiene tres partes importantes: la provisión, la protección, eso es parte de la gracia, pero también está la formación. Eso es caminar y proceso. Dios tiene que formarnos para que podamos cumplir o alcanzar el propósito para el que hemos sido diseñados, llamados. Y siempre recordando que Dios va a estar con nosotros o con cada uno de los jóvenes que están arrancando en el llamado, que tienen propósito. Dios siempre va a estar ahí con ellos, ¿no? Y va a llegar el tiempo de su promoción. Bien, y pastor, ¿qué virtudes tendríamos que tener nosotros en el proceso? Hemos hablado de varias cuestiones que pueden entorpecer el proceso, pero ¿qué virtudes podemos sostener o activar en el proceso? Y es muy importante que hay algunos versículos que leía, por ejemplo, es muy importante que nosotros, por ejemplo, andemos en el, dice la Biblia, andad en el Espíritu. La unción precisamente es el Espíritu sobre nosotros. Es interesante, nunca vamos a avanzar en el proceso si nos desligamos de eso. Entonces, Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Estar siempre consciente que Dios está ahí, está mirando, me está observando, ve mi caminar. O sea, estar siempre de la mano del Señor. No hay manera de que ese proceso sea productivo, por decir así, nos ayude a acercarnos a la asignación si no estamos así, de la mano del Señor, expectante de Él, dependiente de Él, su espíritu, siempre conscientes. No sé si todos tenemos eso bien claro. Yo creo que muchas veces cuando ya nos resulta familiar, yo creo que la familiaridad nos juega en contra. Nos juega mala pasada. Bueno, Daniel 3 veces al día oraba. Sí. O sea, tenía una búsqueda también constante eso de la presencia de Dios. O sea, que creo que eso es lo que también nos enfoca, nos mantiene enfocados, nos mantiene, viste, con los pies en la tierra, por así decirlo, pero también sabiendo que es por Él todo lo que hacemos. No son nuestras capacidades, no es nuestra, porque yo soy bueno en esto. Sí, pero ¿quién te hizo bueno en eso? ¿Quién te dio, hablando, ¿no?, de la unción? Por eso Dios. Y esa relación es lo que necesitamos. Depender de Él. Exacto. Sí. Constantemente, no creer que yo ya la sé. Bueno, muy bueno todo lo que hemos ido recorriendo, aprendiendo también, nutriéndonos hasta aquí, pero es hora de ir a una pausa. Así que, bueno, continuamos dentro de unos minutitos. Bien, y aprovechando este break, queremos contarte un poquito acerca de lo que fue nuestra convención este año 2022 en la ciudad de Rosario. Sí, tuvimos como oradores a Verónica Acevedo, Néstor Acosta, el director de Herederos, y a Sergio Velarde. Estuvo muy bueno. ¿Qué tema tratamos este año? El tema fue auténticos. Interesante. Y la verdad que hubo mucha convocatoria, más de 600 jóvenes de todo el país. La verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Y si te perdiste en esta oportunidad, esta convención, desde ya te invitamos para el año que viene. Vamos a tener nuestra próxima convención de herederos. Así que seguinos por nuestras redes para tener más información y los esperamos a todos. Por supuesto.
Bueno, volvemos con esta cumbre que está muy interesante, todo lo que hemos podido aprender y todo lo que se nos ha enseñado. Y bueno, antes de continuar, quería recordarles que puedan seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Herederos, y también en Instagram tenemos Herederos AR, para que le den like, para que nos sigan, todo el contenido que nosotros estamos subiendo constantemente. Inclusive esta cumbre la pueden ver desde el Facebook y también ver la cumbre anterior, Claro, ¿no? que Para tiene como que ver, para sí. sintonizarse con esta temática que estamos tratando hoy. Y también, bueno, comentanos, dejanos un comentario, qué tal estamos desarrollando esta cumbre, ¿te gusta, no te gusta? Así que bueno, Si tienen preguntas. si sobre tienen el tema alguna también, pregunta sí. también para la próxima cumbre, porque es Los próximos oradores le van a estar respondiendo. Claro, los próximos, ¿no? Nosotros no. Bueno, porque es un tema extenso, ¿no? Sí. Bueno, y para continuar ahora con este tema, caminando en la unción asignada. Ya hemos hablado bastante de lo que es el caminar, lo que implica y lo que es, ¿no? El proceso y todas las cuestiones los tiempos, todas las cuestiones que se van desatando en medio del proceso, para qué es necesario. Vamos a hacer ahora paréntesis en el próximo tema a tratar. ¿Qué es la unción? Oh, Caminando en la unción. ¿Qué es la unción? sí, yo creo que la unción a veces no se la ha interpretado bien, ¿no? Creo que a veces se cree que la unción es solamente para algunas personas, para los ministerios Los que ungidos. están bien arriba, los ungidos de Jehová. Pero la unción en realidad es para todos nosotros, ¿no? Recién mencionaba Pastora Lidia que la unción está en los hijos, la unción del santo ya está en nosotros, ¿no? Claro que sí, cada hijo de Dios ya tiene la unción y dice, la unción permanece. Bien, importantísimo entonces la unción, a veces la asociamos con un cierto brillo, ¿no? Y que tiene que ver con, eran ungidos y tenían el brillo del aceite, porque te tiraban un cuerno de aceite. Sí, pero en realidad la unción tiene que ver en esto, en la capacidad, el poder para hacer. Exactamente. Yo veía que la unción tiene que ver primero con un apartamiento, porque se ungían para apartarlos, ¿no? La otra cosa que la Biblia menciona, que la unción pudre yugos. Sí. A veces creo que va quebrantando cosas que nosotros podemos tener encima, va rompiendo. A veces el enemigo pone cosas. A mí, por ejemplo, me ha pasado que, por ejemplo, yo no podía dejar de fumar. Yo me entré en el camino del Señor, quise caminar y luchaba, hasta que un día oré a Dios, le dije, Señor, dame la fuerza. Yo no podía, estaba enviciado. Y de un día para otro sentí algo sobrenatural, porque si hablamos de unción, hablamos de lo sobrenatural. Pues la unción es para lo sobrenatural, para lo que nosotros, de Dios. Claro, para lo que nosotros no podemos hacer. Es como una fuerza, una capacidad sobrenatural sin la cual no podríamos hacer nada. Y yo sentí algo sobrenatural en mí que me liberó, por ejemplo, del vicio. No sé si eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque hemos entrado también en un proceso sobrenatural a lo largo de nuestro caminar. Por ejemplo, retomando lo de José, lo de Daniel, ¿ellos vivieron o no lo sobrenatural en el proceso? Absolutamente. No sé si en alguna área, por ejemplo, el que hablábamos recién del horno de fuego, en el caso de Daniel, en medio del proceso y de su formación, vemos la mano de Dios guardándolos a ellos en el horno de fuego. Es la presencia de Dios, el poder de Dios. Caminando en medio de ellos. Y caminando en medio de ellos. Que fue muy notorio. Y que no tenían ni un pelo chamuscado. Nada. Ni olor a humo. Yo digo, la juventud hoy tiene que acostumbrarse a lo sobrenatural. Sin irse demasiado arriba, lo sobrenatural, pero en medio del proceso. Decíamos también de José. José estuvo acompañado por Dios. ¿Vemos el poder o no de Dios?
vemos la capacidad o no de Dios en la vida de José también. Sí. A mí me gusta porque también está bien esto que decías de no irnos demasiado, porque hay ahora una tendencia como a lo místico. Sí, sí, Miro sí, que sí. José, por ejemplo, Dios le habló por sueños, siendo muy adolescente, muy niño. Sin embargo, después no vemos que José soñara, sino que Dios le dio esa capacidad de interpretar sueños y él, claro, lo dice, esto es de Dios, esto no es mío. Le hace alusión, yo no soy quien, pero mi Dios puede. Entonces, después no lo vemos a él nuevamente soñando. El sueño de él fue nada más para la asignación, para guardarle en el camino, saber que tenés un propósito, porque el propósito se hace largo, se hizo difícil. Entonces, pero Dios estaba continuamente con él. ¿Por qué? Porque él estaba prendido de la mano de Dios. Sin embargo, en el caminar cotidiano no hemos visto, pero si no hubiera estado Dios con él, no hubiera soportado el proceso. Aparte que- hay sueños también, Sí, perdón, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son dos extremos eso. El misticismo, ¿no es Sí. cierto? Por un lado. Y por el otro lado, nuestra lógica. Es muy, Exactamente. hoy, viste, nos Bueno, eso es muy estimula. común hoy, ¿no? Claro, nos estimulan a pensar, que no está mal, pero en lo sobrenatural a veces no se tiene que pensar. Y ahí para nosotros, yo por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que uno piensa y repiensa. ¿Cómo voy las a cosas. hacer? Y lo pensás 1000 veces porque tu lógica, viste, ya tu forma de pensamiento está habituada a ser así. Ahora, cuando se activa la unción dentro de nosotros, y bueno, la lógica tiene que quedar en cualquier lado, ¿viste? Pero no es fácil eso, de rendirte a la unción, rendirte a que, bueno, vos pierdas el control a veces de lo que pasa. Bueno, ahí está, el otro lado es el humanismo, el que todo Claro, lo manejamos claro. nosotros. Exactamente. Es Que nos todo gusta el tener el hombre control. nos gusta tener el control de todo. O algunos Precisamente se el proceso es eso, es no tener el control. Por ejemplo, para vencer el pecado, Sí. no necesitamos el poder de Dios, la unción supuesto. de Dios. Por supuesto. Para quebrar. Hay muchos, veo muchos casos, ¿no? de jóvenes enredados, qué sé yo, en un montón de cosas, ¿no? En los vicios, en las drogas, en la pornografía, que no pueden, creen que no van a poder salir y eso afecta su caminar, como decías vos Totalmente, recién. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que confiar y creer en el poder de Dios, en lo que Cristo hizo, en lo que nos ha sido dado. Claro, pero por ahí yo veo, porque fue una experiencia mía, de que primero yo quería cortar con todos esos yugos para después acercarme a Dios, para después caminar esa unción. Y yo creo que es la determinación de caminar y la unción en el andar que te quebranta esas cosas, te rompes o te libera esos yugos. Exactamente. Es que sin unción, vuelvo a repetir, si no empezamos a caminar, no nos enfilamos al Se nos va la propósito. vida. Si queremos arreglar. Podríamos decir que la unción se activa con el caminar. Sí, Exactamente. pero además también dice Primera Juan que nos enseña. Sí, la misma pensaba en unción eso. nos Sí. enseña. Sí, sí. Entonces no necesito saber yo, no soy yo, es la unción. Y eso rompe nuestra lógica, eso va en contra de nuestra lógica. Es hacer lo que para mí normalmente, por lógica, sería una locura. Pero sé que Dios me lo marcó y lo hago en obediencia, no cuestiono y resulta. Y yo veo una definición que dice: ungir significa darle a alguien la habilidad divina de hacer lo que no puede hacer de acuerdo a su propia naturaleza o dones naturales, ¿no? Sino esto ya es Dios trabajando. Por ejemplo, veía a los discípulos cuando Jesús se va y quedan ahí, eran pollitos mojados, viste, escondidos. Abría la puerta para ver si los iban a matar, pero estaban bajo amenaza. Y era tremendo. Pero Jesús les dijo: esperen aquí, dice. Y cuando el Espíritu de Dios, mi Padre, les envíe el Espíritu Santo, recibirán ahí. Claro, ahí y entonces, dice, ahí van a poder cumplir la gran comisión. Viste que el Señor les dejó la comisión de ir, predicar, ese era el propósito de ellos, ¿no? ¿Cómo podían hacerlo ellos sin el poder del Espíritu? Dios no te va a mandar a hacer nada
si primero no te unge, no te capacita, ¿no? Sí, pero ahí también está lo de que hablabas hoy, ¿no? De estar en contacto, en sintonía, de depender de Dios. Porque la unción está sobre nosotros. Ahora tenemos que aplicarla también, ¿no? Acorde a los diseños de Dios, acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Si no, viste, a veces, como decíamos hoy, no puedo caminar según lo que a mí me parece. Exacto. Entonces está todo relacionado. Esa búsqueda continua de la presencia del Señor para aplicar esa unción en la asignación. Exactamente. Veía que, recién me gustó lo que dijo la pastora, que no solamente la unción es para el ámbito cristiano, iglesia, ministerio, sino que necesitamos, también hay una unción de parte de Dios, una capacidad divina, y que me parece que es más difícil activarla para los diferentes extractos, ¿no? La política, la educación. Yo veía, por ejemplo, a mí me gusta mucho la universidad, tengo mucho mi meta poder entrar en esos lugares, pero no es tan fácil. Realmente en la iglesia uno es como pez en el agua. Vamos, re bien. Todos somos Pero hermanos. te quiero ver activando una unción, moverte con poder en esos ámbitos, o en la política. La defensa de valores fuerte. hoy se pone cuesta arriba y tiene que haber gente que realmente lo encarne. Exactamente. Y Dios va a levantarlos. En el arte, en la educación, en la salud. Ser como Daniel, proponer en el corazón no contaminarse estando en esos lugares que son de tinieblas, porque gobiernan las tinieblas ahí. Y vos estás en medio de esos lugares y las luchas que vos tenés en ese tipo de lugares, ya sea, por ejemplo, universidades o ámbitos de poder, no son las mismas dentro de la iglesia. Exactamente. Son en otros niveles, pero creo ahí en lo de la unción. Si tenés la unción para ese lugar, bueno, eso es lo que te va a proteger. Te guarda. Te guarda. Te guarda, te da sabiduría, Claro, de cómo te hacer. activa la fortaleza, porque son ámbitos muy agresivos. Son muy agresivos. Son ámbitos, Hostiles. claro, donde tenés que actuar con mucha sabiduría. Ahí no vas ahí con gloria a Dios y Ah, sí. aleluya. Porque- Amén, hermano. Bueno, pero nosotros es como que también creo que la cultura evangélica nuestra no estamos habituados a eso, a un cristiano en la política. Yo veo países como Estados Unidos, y ellos tienen cristianos en la política hace mucho Sí, tiempo. sí. Y cómo a nosotros nos cuesta eso, decir, no, vos en la política ni te metás, Es porque que es lo peor que... Ambiente sucio, te dicen Claro, algunos, sí. ¿no? Es que antes, literalmente, nosotros los cristianos vivíamos en una burbuja. Era nuestra iglesia, Claro. nuestra familia y listo. Pero viendo todo lo que ocurre al no ocupar esos lugares con personas ungidas, ahí recién salimos de nuestra burbuja y tenemos que afectar esos lugares. Exacto. Para eso necesitamos la unción, que es la que nos mantiene, la que nos acompaña y la que hace que se cumpla. Yo veía en el deporte, por ejemplo, veía el otro día un arquero de Liverpool, no me acuerdo cómo se llama. Si alguno se acuerda, ¿Algún futbolista? el arquero de Liverpool. Tire, por favor. Bueno. Como él es cristiano, pero muy bien metido el cristianismo, y cómo ha afectado a varios compañeros. Inclusive me gustaba una imagen donde él los hacía bautizar, los llevó a bautizar a varios jugadores. Mirá que estamos hablando de un club donde, ¿cómo es? Alison Becker. Ah, sí. Y cómo lo... Sí, estaba en la tenía la Esa punta de la Belly, lengua. claro. Ah, Menos fútbol que utilísima. Y cómo, fue metiendo y trayendo. Creo que tenés que tener una gracia, una unción Totalmente. especial para poder de repente, no solamente, porque algunos, yo me doy cuenta que solo buscan resistir diciendo, bueno, soy cristiano, no me peguen. Como diciendo, soy Jordano, no me peguen. Pero no se trata de resistir esos ambientes, sino se trata De influenciar, de ¿no? influenciar. Ahí está la palabra, ¿ve? La unción para poder, y no solamente sostenerte, sino también influenciar, empezar a tener victoria, ganar territorio, ¿viste? Tocar gente, personas especiales. Me acordaba recién cuando hablábamos de Esther, cómo Esther, una jovencita, una doncella,
por supuesto tuvo su proceso de preparación, pero cómo entró a la corte y empezó a afectar, ¿viste? Y fue de tanta utilidad para Dios, ¿no? La unción que había también sobre ella, ¿no? Creo que para todos los ámbitos, la medicina, Claro, sí. hoy que vemos que hay tantos problemas, no sé, tantos lugares. Hay muchísimos lugares, las leyes que están saliendo, que afectan los valores de familia definitivamente, y necesitaríamos gente que realmente con unción de Dios para esos lugares, para ir, para marcar igual, aún proteger nuestra civilización, porque siempre que una civilización se fue de los valores de Dios, llegó pronto a su fin, por decir así. ¿Por qué, por ejemplo, el Imperio Romano, los imperios fueron cayendo? Porque se destruyeron a sí mismos por su corrupción. Uh-huh. En todos los ámbitos, en todos los sentidos, corrupción en todos los sentidos. La corrupción siempre termina con una por decir, con una civilización, con una manera de vivir. Y bueno, nosotros estamos puestos como sal y luz para proteger, para resguardar. Entonces no se trata de ir contra, ni de ser los malos, ni los anticuados. Se trata de resguardar, de ser luminares en medio de una generación que no conoce a Dios. ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Sí. No, me acordaba del cantante. Del cantante que se convirtió hace poquito, Rafu, ¿cómo? Farruko. Farruko. Otro. El pastor, Farruka dijo de la sidra. Bueno, también lo veía, no sé, veo cómo afecta el ambiente de la música. Yo creo que está bueno esto que planteamos de diferentes áreas, porque me ha pasado a hablar a veces con cristianos que tienen, vos los ves y digamos, te das cuenta de lejos que tienen llamado a la política o al ámbito fuera de la iglesia, pero no saben cómo. Uh-huh. ¿Viste? No saben cómo llevarlo adelante, porque claro, siempre lo asociamos, bueno, la unción para la iglesia. ¿Viste? Y a veces viven sirviendo dentro de la iglesia y no es el lugar donde tienen que estar. Exacto. Y viven frustrados, viven amargados porque no fluyen. Y vos decís, estaré tan mal yo, ¿viste? Y en realidad es que no es el lugar. No es para donde ellos tienen que trabajar y activar la unción, sino que está bueno esto que planteamos para que por ahí hay chicos que nos están escuchando, viendo, y dicen, yo con razón me siento así, si este no es mi lugar, si lo que yo tengo que hacer es otra cosa, es afuera. Y bueno, pero eso lo que vos decís, Eli, es bueno que nosotros nos podamos hacer la pregunta en algún momento de nuestras vidas, ¿cuál es mi asignación? Poder preguntárnoslos y también buscarla y tratar de descubrir. ¿Cómo hago para descubrir mi asignación? Bueno, ahí ya tendríamos que hablar de propósito. Entonces, antes de pasar ese tema, dejemos claro esto, ¿no? Que Dios otorga unción, otorga capacidades sobrenaturales que se van a activar sí o sí para no solamente movernos en el ámbito de la iglesia, sino en cualquier ámbito hacia donde Dios nos haya asignado. Eso quiero que les quede claro. Inclusive hay unción para resistir, hay unción para hablar, hay unción para ser fortalecidos. Hay unción para hacer dinero. Hay unción para la prosperidad. Y a veces veo cristianos que la verdad que son prosperados en los negocios. Bueno, ¿será que serán empresarios cristianos? Es algo sobrenatural que hay en ellos, ¿no? Y eso hay que orar o identificarse con el Señor para poder activar esa unción, ¿no? Y entender que tiene un propósito, que va a servir al Señor. Que yo desde ese lugar, con esa asignación, estoy sirviendo al Señor. Ahora, si voy a hacer las riquezas para mí, no sirve de nada. No, porque no nos vamos a llevar nada. Pero sí, si con eso yo activo lo que Dios quiere que se haga, genial. Bien. Ahora, con respecto a propósito, en primer lugar, la persona sin propósito es una persona que está perdida. Fíjate, el pueblo de Israel dice que el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto 40 años.
ser perdidos, y en definitiva tampoco alcanzaron el propósito, porque fue la otra generación la que entró, ¿no? Que Una ojalá. generación perdida. Ahora, Dios los sacó con propósito. Sí. Desde un principio ellos sabían a dónde iban. 3 meses, se cree, o 4, que les iba a llevar a ellos a entrar a la tierra O sea, prometida. como por todo el peregrinaje, pero si no, en 11 días hubieran estado. Ahí Tenían está, que hacer bueno. 11 días, 11 jornadas. Les llevó 40 Un años. poquito de tiempo más. Sí. Pero en Se realidad Dios retrasó Dios resguardó Se la estancaron generación que un sí poquito. iba a entrar. O sea, los niños, recuerden que ni siquiera el líder entró. Entró solo, de la primera generación entró Caleb y Josué nada más. Ahora, Solo 2. Hoy veníamos hablando, y no es que vamos a deschavar lo que veníamos hablando, ¿no? Pero hablábamos hoy con Marco y decíamos cómo es el no estar caminando en la unción asignada. Cómo es, viste, vos podés tener todo arreglado en tu vida. Podés estar bien económicamente, bien con tu familia, sirviendo a la iglesia. O sea, podés estar bien, por así decirlo. Pero si no estás caminando en esa unción asignada, te sentís vacío. Te sentís como que estás bollando, ¿viste? Como Porque que- el propósito le da sentido a nuestra vida, ¿no? Es a el eso para voy. qué. Exactamente. Una persona sin propósito es una persona que primero desperdicia su potencial. Lo segundo, la persona vive con un estrés innecesario, porque estar fuera de propósito lo va a terminar estresando. Y lo tercero, una vida insatisfecha. Siempre va a sentir el vacío, viste, adentro de realmente darse cuenta que no está encaminado. Es algo, y estar insatisfecho significa no estar contento, no estar feliz, Frustrado, no sentirte pleno. Sí, la frustración. Sí, la Exactamente. frustración, un territorio muy peligroso. ¿sí? Hasta poder llegar a tirar todo, por decir así, ¿viste? Por decir, ¿para qué? Sí, En ese sí, sentido sí, te sí. lleva a depresión. Claro, y aparte nosotros hoy como vivimos, tenemos pocos niveles a la frustración. Sí. Como que Muy no poca toleramos- tolerancia. Claro, muy poca tolerancia a la frustración, como que nos frustramos enseguida. No sé si a todos les pasa, pero creo que es algo común de Sí, hoy, de la juventud, sí. que nos frustramos muy rápido. Y yo creo que, no sé si les pasó, pero yo creo que a todos nos pasa esto de hasta que no entras en ese territorio, hasta que no, viste, no se te prende la lamparita, decir esto era lo que yo tenía que hacer, vivís con esa insatisfacción. Exactamente. Y podés tener todo, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Claro, conocer el propósito, y anotaba algunas cositas, primero le da sentido a mi vida. Eso es lo primero. Porque pensaba que la mayor tragedia de una persona no es la muerte, sino es vivir sin propósito. Haberte dado cuenta que Se te pasa. otra cosa, simplifica mucho la vida. Claro, porque te ordena. ¿Sabes a dónde ir? Estamos dando una clave espectacular. ¿Quién no quiere simplificarse la vida? Ahí estará la cosa. Exactamente. Es como que vos sabés qué vas a hacer y qué no vas a hacer. ¿eh? No podemos hacer todo, primero. Tampoco ¿sabés qué pienso también? Que hay gente que cree que tiene todo el tiempo del mundo y que va a ser eterno. Y no, fíjate que Jesús decía, anden como necios. No anden. Anden como necios. ¿Qué Jesús dijo Anden eso? como sabios. Te cambiaron la Biblia. No ¿no? anden sean como necios. dice, no anden como necios, Sí. sino como sabios, redimiendo El tiempo. el tiempo, porque los días dice, malos. son malos. Y hoy, yo no sé, me parece que el tiempo vuela. No sé. Los días son malos. También como dice el versículo, por ahí haciendo énfasis en el contexto que elegimos, de las personas que nos rodean, porque por ahí el contexto hace que nos frenemos o nos alejemos de ese propósito. Yo lo digo con mi vida, que a mí el contexto es quien, de alguna u otra forma, aparte de Dios, es el que me empujó y me acompañó en ese proceso, y es el que me acompaña constantemente. Exactamente. Por eso rodéate de sabios. Otro punto que dice que conocer el propósito te enfoca. Se concentra, vos puedes concentrar bien. Me acuerdo que a mí me gustaba, por ejemplo, yo decía, ay Señor, yo quiero tocar la música. Pero Dios me dijo, no, yo no te he llamado para la música, vos sos para ser pastor. Y bueno, tocaba así de oído. Pero imagínate que me hubiera Empecinado, encaprichado. Entonces te desenfocas.
Es que a veces nos pasa mucho eso, ¿no? Yo veo mucho eso Sí. hoy, ¿no? Ay, me gusta esto, voy a hacer, empiezo esta carrera, bueno, y 6 meses, ay, no me gusta tanto. Y viste, es como que vamos por lo que sentimos, lo que nos Exacto. gusta. En realidad, cuando decís, bueno, si esta es la asignación, tenés que enfocarte en Bueno, eso. pero hay muchos que van por lo que les gusta porque capaz que tal vez no conocen la asignación, ¿no? Bien, Es claro. la importancia de conocer y cómo hago para conocer. Por eso que yo te decía que conocer el propósito te va a enfocar. A mí me ha permitido sacar muchas cosas y mirar bien hacia dónde me ir. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es distraerse. Y vivimos en un mundo que te distrae. Uf, cada vez más. Cada Sí, vez hablábamos de hay eso, más del- distracciones. cada vez más. Tiempo que perdemos con el celular mirando. Bueno. Yo entonces- no, pero otra gente lo hace. Otros pecadores. Otros pecadores. Había una frase que he anotado que dice, ser selectivo me hace más efectivo. Claro que sí. Anoten por Y ahí. tiene que haber. Pastor Pablo. Esta, la frase. Ser Bien. selectivo me hace más efectivo. Hay que aprender a ser Bueno, selectivo. es lo que mencionaba él. Fijarme en el entorno que tengo, quiénes selecciono que me acompañen. Fíjate que, por ejemplo, la reina Esther no fue fácil y necesitó un Mardoqueo que la despierte y diga, este es tu tiempo. ¿No será que para este tiempo Dios te llamó? A veces necesitas alguien que te diga, esto, ahora. Bien. Ahora, seleccionar. Que conseje. Importante, sí, importante eso, con quién te rodeas, que te acompañen. Eso tiene que ver con yugo desigual. El yugo desigual no siempre es cristiano y no cristiano, sino el que no tenga la misma visión, el que no tenga la misma pasión, el que no esté te trabajando. acompañe en esa misma asignación o en alguna Marco, complementaria. Ojo, Marco, aquí en ¿Por qué selección. te pusiste rojo? Fíjate el yugo, Marcos. Nosotros ya estamos casados, así que queda bono. Pero tiene que ver a veces, pero a veces el yugo desigual Se le es en agarró el también. negocio también. O en esto, ¿quién te acompaña en eso que vos querés desarrollar en la asignación? Claro, ¿quién Y te- ese no te va a ayudar, te va a hacer un peso, y entonces eso te detiene, te retrasa y hace que vos finalmente termines o hagas de mala gana lo que sabés que estás llamado a hacer ¿O quién te aconseja? también. Porque a veces buscamos lo que queremos escuchar. Porque a veces, bueno, acá somos varios pastores. Cuando vos aconsejás a alguien, de parte del Señor, ¿viste? Viene, Más cerca. consejería, ay, y te pide, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Y vos le das el consejo, tú tomaste el tiempo de orar, y después va y hace todo lo contrario, ¿viste? Entonces, al final, ¿querías el consejo o no? Pero pasa eso que a veces buscamos escuchar, ¿no?, el consejo de según lo que queremos. Claro, claro. Y anotaba también que conocer el propósito también le da mucha motivación a mi vida, o sea, pasión. Cuando vos ya sabes lo que tienes que hacer, lo tienes bien definido, hay una motivación muy fuerte, mucha pasión, mucho gozo. Yo veía hombres como el apóstol Pablo, hombres que a pesar de las dificultades, pero siempre con la unción encima, tenían tanta pasión por lo que hacían, ¿no? Así que Disfrutar, nos ayuda a disfrutar. Exactamente. Hacer todo con disfrute. Y eso es un don de Dios, decía el sabio Salomón. Tal cual. Disfrutar es un don de Dios. O sea, si realmente caminamos en la unción asignada, el Señor nos da pasión, nos da esa alegría, ese goce, el disfrutar, el hacer. Aunque los demás no entiendan, porque puede resultarnos hasta difícil, porque en el caminar la unción asignada te encontrás con muchas dificultades, con tormentas como Pablo, dijeron, este es un ungido, sí sabría. Una víbora se le había prendido la mano, en fin. O sea, te encontrás aún caminando la unción asignada, te encontrás con esto, pero lo haces con gozo, con fortaleza, porque sabes que Dios está con vos y que eso es el propósito. Y hasta digo esto, te ayuda a morir en paz también. bien.
Bueno. Qué bueno. se Para va. terminar, ¿viste? Vamos cerrando. No, pero a Vamos. ver, ¿cuántos hemos visto gente que no se quiere ir porque sabe que todavía no Claro, terminó? tiene pero- cosas inconclusas. Claro. Exactamente. Sí, 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 Entonces, sí, sí. ir caminando no significa eso, también preparar a los que nos van a continuar. Si Dios prepara generaciones, también tenemos. Yo ya caminé, voy a preparar la generación siguiente. Me parece que es muy sabio eso y me da nuevas fuerzas. Si yo ya no tengo las fuerzas de la juventud para caminar esta unción, pero sí sé que tengo lo que Dios, la experiencia, todo lo que Dios, lo que acumulé en el caminar con Dios y lo puedo transmitir, eso es de una riqueza tremenda. Y eso puede ser una asignación nueva para una etapa de la vida donde ya creemos que no tenemos Claro, fuerza. Ya no hay más nada Porque que no hay más hacer, nada, ¿no? claro, sí. Y hay muchísimo. Bueno, para concluir yo quiero hacer una última pregunta. A ver. Y concluimos esta cumbre que ha sido de mucha bendición, ¿no? ¿Cómo hago para descubrir mi asignación? ¿O qué puedo hacer? Bueno, hay un versículo que dice, por lo tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. En otra parte dice, comprobad cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Es importante, yo creo que la comunión, el poder orar, el escuchar a los ministerios, Dios te va a ir revelando qué es lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Cuando el que quiere saber, Dios le va a mostrar. Exacto. O sea, que el que realmente quiere saber, el que quiere de curioso para ver si me va a gustar y lo hago, Claro. lo tomo, lo dejo, no. Claro. ¿No? ¿Y mucho esfuerzo no? No. Entonces, sí, el que quiere saber, sabrá. Y Dios le va a mostrar. A veces de una manera, a veces ni siquiera en ámbitos cristianos, sino que en el caminar Claro, Dios te va a mostrar. haciendo cosas. Pero realmente si tu corazón está decidido, si estás determinado, lo vas a descubrir. Y muchas veces sí Dios utiliza los distintos ministerios para darte una palabra, para una orientación. O algunos quieren, sin haber hecho nada, saber, y bueno, Dios hace silencio. No es que vas y ya Dios te dijo, camina. Tenés la paz de que si Dios te dio una asignación, no te va a dejar Claro. que vos andes una vida ahí sin saber. Claro. Dios no te quiere ver perdido, todo lo contrario. Pero en la búsqueda de Dios, Dios se te va a revelar o te va a usar cualquier medio. Dios es sabio, tiene multiformas de hacerte saber cuál es la asignación. ¿Qué más querer? Ahí está, el Querer, querer y saber. estar Que me determinado a importe, obedecer. ¿no? Claro, ¿Qué es lo que Dios querer, quiere claro. de mí? Porque Sí, algunos dicen, no, yo no quiero saber lo que Dios quiere de mí, yo quiero hacer lo que yo quiera. Saber lo que Dios quiere, ¿no? Y que me Amén. importe eso. Y esto, lo otro, que creo que ya lo mencionó Pastor Pablo, es que si estuviste equivocado, Dios redime el tiempo también. O sea, no se trata de que, ay, no sabía y estuve equivocado, caminé por el lado del equivocado, arrepentite, volvé al Señor, volvé al camino y comenzá a andar. Dios puede redimirte ese tiempo, no es tarde mientras hay vida y hay determinación de buscar al Señor, estás a tiempo. Y hay esperanza. Eso Así es lo es. bueno. Ahora sí. Así que bueno, qué espectacular esta cumbre. Yo quiero dar un aplauso A vos. a todos los que están aquí, a los que están detrás de cámara, el equipo de multimedia y bueno, también agradecer a nuestros oradores, el pastor Pablo Eijo, la pastora Lidia, la pastora Eliana y Marcos también, que han viajado. ¿Cuántas horas? Como, ¿vamos a mentir o hacemos la No, bueno. ¿Que estuvimos despiertos? No, o- 4 horitas ya. Bueno, pero qué esfuerzo, ¿no? También está Joy que nos acompaña y parte del equipo de Herederos también está, bueno, Tommy, Anabel, todos aquí apoyando, Virginia, apoyando esta gran cumbre, ¿no? Así que bueno, espero que le haya sido de bendición, espero que haya servido para sus vidas y que lo podamos poner en práctica también, ¿no? A veces escuchar tanto, pero no bajarlo a mi vida cotidiana, por ahí no tiene sentido. Así que bueno, nos despedimos y que Dios los pueda bendecir todavía ahí en su casa, los siga bendiciendo. Chao. Chao, chao. Chao. Nuestros corazones
hasta que conocen a su Salvador.